años yo leí un artículo en una revista francesa que contaba más o menos que el niño de Clara Rojas lo habían las FARC confiado a un paisano colombiano y sin más, un poquito más, pero apenas. Entonces, a partir de ahí, con el productor francés nos dimos cuenta que a lo mejor había un tema que podría ser interesante para una peli. Entonces yo le llamo a Antonio Netti, que es el guionista con quien trabajé en Lobo y Gal, y él hace todo un trabajo de investigación y al cabo de un mes vuelve y nos dice que sí, que hay material suficiente para contar esta historia y contarla de otro punto de vista que el que hasta ahora se había contado. Y bueno, y luego el proceso normal de escritura, y así empieza la peli. Bueno, fueron varias cosas. Primero que me fascinaba el guión, me parecía que era un guión maravillosamente escrito por Antonio Netti, en colaboración con Miguel. Me parecía que era una historia muy necesaria porque de alguna manera estaba hablando de algo que no suele ser habitual. Casi siempre contamos las historias de conflictos con los actores supuestamente protagonistas, que tienen más que ver en general con la parte política, y el lado humano, digamos, la realidad de los conflictos, lo que van dejando atrás, se cuenta poco, ¿no? Digamos que este guion era una especie de coche escoba que intentaba retratar cuál es la parte realmente dura y las consecuencias reales de lo que puede producir un conflicto armado, en este caso el conflicto colombiano, después de 50 años, ¿no? El personaje además me parecía fascinante, me parecía una oportunidad de oro para alejarme también de algunas cosas que había hecho hasta ese momento. Los personajes que había interpretado los últimos años eran personajes de tipos bastante miserables, algunos incluso repugnantes, y esto era también la oportunidad de cambiar un poco de tercio, ¿no? que ya me venía bien y hacía falta. Y al ser una historia inspirada en una historia tan rocambolesca y en un personaje real, José Crisanto, un personaje que está sometido a una presión brutal en medio de un conflicto armado en el cual todos los elementos golpean sin pararse a pensar demasiado cuáles son las consecuencias, pues bueno, todo esto ofrecía un material totalmente atractivo. Tengo que decir también que la decisión fue un poco inconsciente y desde un punto de vista básicamente emocional. O sea, fue una especie de intuición muy clara de que realmente me apetecía estar en este proyecto y aportar algo para contar esta historia, y luego las consecuencias vinieron después, es decir, la valoración de todo el trabajo al que me enfrentaba vino un poco más tarde. Y ahí tengo que decir que gracias a Miguel, en el momento que nos juntamos, nos reunimos Cristina, Antonio Netti, Miguel y yo para hablar del asunto, cuando yo ya expresé mi compromiso como actor con la película, también expresé mi miedo que ya empezaba a aparecer, el susto que tenía con lo de que tenía que encarnar a un personaje puramente colombiano. Se lo dije a Miguel muy claramente, le dije, no tengo muy claro si realmente puedo llegar a hacer esto. Hay que hacer un acento, hay que interpretar a alguien que está muy alejado de lo que es mi idiosincrasia. Y Miguel muy tajante me contestó, sí, no, lo vas a hacer muy bien, no te preocupes. Que es como se expresa Miguel habitualmente. Entonces en ese momento no tenía muy claro si lo decía por pura inconsciencia, igual que yo, es decir, que no tenía ni idea, no sabía muy bien en qué se basaba para hacer esa afirmación, pero el caso es que por alguna extraña razón me llenó de confianza y dijo, bueno, pues este tío confía tan ciegamente, pues habrá que responder. Y bueno, y así fue. Y aquí estamos todos finalmente con la película en las manos y además gozando de la compañía, en este caso de José, que se ha brindado a venir estos días y ser partícipe también de, finalmente, por fortuna además, habiendo salido de la cárcel totalmente exonerado en abril de este mismo año, y compartir esta experiencia que yo creo que ha sido un viaje muy enriquecedor, muy transformador también para todos nosotros. De todo, pues muy agradecido, muy emocionado, y cuando tengo la oportunidad de ver la película, pues hombre, me siento con un gran homenaje hacia mí,
después de haber pasado una situación tan difícil y que mi vida sea llevada al cine y más interpretada por un actor como es Luis Tosar, con tanto profesionalismo, tanta parte humana y que logra encarnar realmente todas estas situaciones, las logra transmitir y hacer sentir a través de cada momento de la película. Pues primero que le guste, me parece importante. Y bueno, una cosa bastante curiosa con esta peli, yo estoy viajando con la peli a muchos festivales y es una cosa que, bueno, a mí ya no me parece curiosa, pero hay una empatía para este personaje y para esta historia con gente que viene de culturas muy diferentes, de brasileños hasta los suecios o los suecos o los polacos. Entonces, que tiene que ver un tema tan colombiano que una sala en Varsovia esté totalmente emocionada con este tema. Pues a esta pregunta, la contestación es que yo creo que la historia que relata esta película es universal y que este tema, pues, a mí me parece, estoy muy orgulloso si hay gente que se emociona con esta historia y que se da cuenta de la realidad de la vida de las víctimas, porque yo he hecho esta película pensando en las víctimas anónimas y en la injusticia que se les hace siempre. Cuando yo empecé esta peli estaba bastante cansado de un rodaje que hice antes en Afganistán, en Kabul, en donde yo ya había visto este tipo de injusticia que se hace a los desplazados, a estas poblaciones donde nunca jamás nadie habla. Y vimos ahí la oportunidad de tratar este tema, que me pareció muy universal y muy fuerte. Entonces, la contestación es esta. Yo estaré muy orgulloso si la gente tiene empatía con este personaje y que a través de esta historia se da un poquito cuenta de cómo va el mundo, de cómo nos están contando siempre la historia con mentiras y cómo se ponen siempre medallas a los que no se las tendrían que poner, y que mientras tanto otros están en la cárcel. Porque esta historia es, por supuesto, colombiana, pero tiene un enlace mucho más universal.